que todo se vea bien. Ok, déjame compartir. Ok. ¿Me dices si se ve? Sí, sí se ve. ¿Las puede agrandar? Sí, ahí está. Sí, las vemos. Sí. Puede poner, sí. Lo puede poner en pantalla completa. Está en pantalla completa. Sí, a nosotros no nos sale. Ah, no. Ok. Bueno, a ver, lo voy a volver a. Déjame. Lo voy a Ya. hacer primero. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. ¿Ya lo pueden ver en pantalla completa? ¿Sí? Sí, ya lo puedo. Sí. Es que tardó en cargar tal vez. Sí, sí, no se preocupe. Muy bien. Espérame. Ya, vaya haciéndole recordar a los asistentes, tanto que nos están viendo vía Zoom y vía Facebook, que pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios para ser respondidas al final de la ponencia. Y recuerden tener apagadas su... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Yo te escucho perfecto. Ya. Ya, entonces, ¿está preparada para comenzar el inicio de la ponencia? Cuando tú me digas, yo estoy preparada. Ya, entonces voy a empezar. Claro. Buenos días a todos los presentes y a nuestra estimada ponente por brindarnos parte de su tiempo para esa interesante ponencia. Hoy día, el semillero de investigación y progreso formado por los estudiantes de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica presenta la ponencia Contribución de la arqueología subacuática en América Latina y el Caribe a la investigación científica, al cargo de la máster Elena Barba Meiney. Ella es arqueóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Lina, de México. También posee un máster en arqueología náutica y subacuática en la Escuela Internacional de Doctorado en Estudio del Mar, EIDAMAR, de la Universidad de Cádiz, España. Es buceadora profesional y gestora y curadora de los museos de arqueología subacuática Marsub, Fuertes de San José, el Alto de Campeche, y el Museo de la Isla de Cozumel. Ahora le doy paso a nuestra estimada ponente. Adelante. Sí, muchas gracias. Agradezco la invitación al Grupo Semillero de Investigación, en especial a su vicepresidente Juan Sishu Iguchi, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, del Perú. Muchas gracias por la invitación. Bueno, si hay algún problema con la presentación, nada más pido que me indiquen, por favor. Básicamente la ponencia va a estar dirigida a cinco puntos. Una muy rápida relacionada con las definiciones sobre la arqueología subacuática y el patrimonio cultural subacuático. A continuación, un segundo punto relacionado con la legislación internacional y los organismos nacionales e internacionales involucrados en la protección, conservación, investigación y difusión de este patrimonio. Peligros y afectaciones que voy a ir comentando a lo largo de los diferentes casos que involucran a los diferentes países de América Latina y el Caribe, avances también sobre las investigaciones en torno al patrimonio cultural subacuático en América Latina y el Caribe, dividido precisamente por cada uno de los países que lo conforman,
Y para terminar con una puesta en valor que tiene que ver con la democratización de la cultura. Pensemos, imaginemos, somos astronautas y que estamos en una estación espacial y miramos a través de la escotilla a nuestro gran planeta Tierra, ¿no? Seguramente nos percataríamos de la gran cantidad de agua. Básicamente este planeta azul está conformado por 71% de líquidos, o sea, de agua, y de un 29% de masa continental. De esta agua, en general, el 96,5% es salada y está distribuida en todos los océanos a nivel mundial, mientras que solo el 3,5% corresponde al agua dulce del planeta y se encuentra a nivel superficial, en ríos, arroyos, a nivel subterráneo en forma de acuíferos naturales y en forma de hielo en los polos y las cimas de las montañas. De esta agua dulce, el 69% está congelada. Pensemos, si esta agua se descongelara, esto provocaría el aumento del nivel del mar en aproximadamente 2,7 kilómetros, lo que indicaría que muchas de las áreas que ahora son costas o incluso mucho más adentro en cuanto a la franja de tierra se refiere, pues quedarían totalmente sumergidas. Esto, bueno, solamente como un ejemplo, sucedió no en esta magnitud, pero sí de alguna manera a una escala mucho menor durante el periodo del Pleistoceno tardío, hacia el año 10.000 antes de Cristo, en todo el mundo. Fue un fenómeno mundial. Pero bueno, de eso hablaremos un poco más adelante. Este vasto territorio está organizado a través de tratados multilaterales, entre ellos la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que se firma el 10 de diciembre de 1982 en Montego, Jamaica. Y este último es uno de los instrumentos legales más importantes, el cual es calificado como la Constitución de los Océanos. Actualmente firmada la Convención por 168 estados partes. Y bueno, les describo rápidamente el gráfico para que entendamos un poco dónde se encuentra el patrimonio cultural sumergido. Cada país tiene 12 millas náuticas que se considera el mar territorial. Las siguientes 12 millas náuticas se considera la zona contigua. Y desde la línea base, que es aquí esta línea donde estoy marcando con el cursor, esta línea base, y hasta las 200 millas náuticas se considera la zona económica exclusiva. Posterior a las 200 millas náuticas ya es alta mar o aguas internacionales, y de la línea base hacia adentro se encuentran las aguas interiores, que también son llamadas aguas continentales, que en lugares, por ejemplo, como México, se encuentran con diferentes acuíferos, principalmente en la península de Yucatán, donde hay sistemas kársticos con diferentes cuevas y cenotes que están inundados y semi-inundados y que también cuentan con patrimonio. Este vasto espacio, tanto al interior de las aguas marinas como interiores, se estima se localizan alrededor de 3 millones de peces, tanto de navíos naufragados como de patrimonio cultural subacuático, como
de la época prehispánica o incluso de etapas anteriores, ¿no? De los periodos arcaico e incluso si nos vamos hacia atrás del Pleistoceno. Y esto estoy hablando a nivel mundial, ¿no? De hecho, durante los años 90 e inicios del siglo XX se hablaba de que los océanos y las aguas interiores albergaban los grandes museos, tanto culturales como naturales a nivel mundial. Ahora bien, este patrimonio cultural subacuático está conformado de manera general, digo, hay muchísimos más ejemplos, pero de manera general está conformado por los pecios, que viene del latín pecium, que significa fragmento de la nave que han naufragado o la porción que lo contiene, es decir, su carga, la artillería que portaba, los cañones, las anclas, o también cualquier elemento que pudiese venir a bordo, incluso de la vida cotidiana. Y también, como pecio se entiende, los derechos que tiene un señor o un dueño, estoy hablando de entre el siglo XIV y el siglo XVIII, la propiedad que tenía un señor, por ejemplo un rey, sobre un puerto y que exigía a estas naves naufragadas en las costas cierto beneficio de este accidente naval. Eso también conlleva la palabra pecio. En el sentido estricto se denomina pecio a los restos de un artefacto o nave fabricado por el ser humano, ya esté hundido total o parcialmente en una masa de agua. Un pecio puede ser producto de un accidente marítimo, de un naufragio, de una catástrofe natural, pero también puede ser ocasionado por el abandono, por un hundimiento intencional, por descuido, por falta de conocimiento de las rutas a navegar o por negligencia de los pilotos o la tripulación. Ahora bien, también existe un patrimonio cultural subacuático que es relacionado con las ciudades sumergidas o también con los paisajes sumergidos. Y en este rubro entran las cuevas, los cenotes, las cavernas, los pozos, los lagos, cráter y su patrimonio inmerso, así como información sobre los cambios de clima, la erosión y los hundimientos de tierra, ocasionados, por ejemplo, por terremotos, ¿no? Como sucedió en la ciudad de Port Royal, en Jamaica, ¿no? Bueno, los principales o más famosos pecios que se conocen, muchos hemos oído hablar, por ejemplo, del Titanic, ¿no? Pero hay otros tantos más, como los barcos del emperador Calígula, que estaban ubicados en el lago Nemi y que, por desgracia, fueron destruidos durante un incendio en la Segunda Guerra Mundial. Los barcos vikingos también, que se identificaron en un fiordo cercano a la ciudad de Oslo, Noruega, encontrados asociados a tumbas reales en las cercanías, como comenté, del fiordo, y que fueron enterrados con un fechamiento de por lo menos de hace 1100 años, para transportar a sus reales propietarios, ¿no? Y actualmente están exhibidos en el Museo de Barcos Vikingos. Otro barco muy importante y de los más famosos es el Mary Rose, que se hundió en Portsmouth, Inglaterra, en 1545, que era un barco de guerra insignia de la escuadra de Enrique VIII, monarca del reino inglés de la dinastía Tudor.
Este barco naufraga durante la batalla en contra del Reino de Francia y el pecio fue excavado y recuperado a partir entre 1978 y 2008 y se localiza actualmente en el Mary Rose Museum. Otro de los barcos también muy reconocidos es el Galeón Vasa del rey Gustavo II Adolfo de Suecia, que escoró y naufragó en 1628 durante su viaje inaugural en aguas del puerto de Estocolmo. Y es a partir de 1961 que inicia su reflotación y es tratado por diversas análisis y técnicas relacionadas con la conservación, y actualmente el 98% de este pecio se encuentra exhibido en el Museo Vasa. Asimismo, otro de los barcos muy reconocidos por su investigación y tipo de trabajo realizado es la fragata La Belle, que fue parte de la expedición francesa en el Mississippi bajo el mando de Robert Chevalier Lasalle, que encalla en la bahía de Matagorda, al actual Texas, ¿no? Y bueno, también tenemos el ejemplo de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, muy famosa por, además de por su hundimiento y la manera en cómo sucedió su accidente, pues toda la cuestión que a través de los medios se generó por el acoso de los cazatesoros y la posterior, el posterior digamos, ganancia que tuvo España a través de un juicio de tal suerte que pudo recuperar este navío para este país. Otro ejemplo, por ejemplo, para México famoso es el USS Somers, que se hunde en 1846 mientras perseguía un buque que intentaba dejar Veracruz, esto en el marco de la guerra entre México y los Estados Unidos. Y como les comenté, ¿no? El RMS Titanic, que se hunde en 1912 en el viaje inaugural. Ahora bien, el 2 de noviembre del 2001 se firma la Convención UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático. Sus principios fundamentales son obligación por parte de los estados parte, es decir, los que firman esta convención, sobre preservar este patrimonio cultural subacuático en beneficio de la humanidad. Incluye los restos que tengan por lo menos 100 años sumergidos, así como los restos humanos. Un segundo fundamento es la preservación in situ como primera opción. Un tercero es la no explotación comercial con fines de lucro o especulativos. Y un cuarto es la formación e intercambio entre los estados parte firmantes sobre el intercambio de información y de transferencia tecnológica. De acuerdo al artículo primero de esta convención, se entiende por patrimonio cultural subacuático los restos de existencia humana que tengan carácter cultural, histórico o arqueológico que hayan estado parcial o totalmente de forma periódica o continua por lo menos durante 100 años, tales como los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con los contextos arqueológicos y naturales, así como los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural, y finalmente los objetos de carácter prehistórico.
Existen son 61 los estados partes que han ratificado este importante instrumento internacional. En este marco, América Latina y el Caribe, el llamado Grupo GRULAC, es la región más representada de la convención al ser 20 los estados parte que lo integran y que han ratificado dicho documento, a pesar de los diversos factores políticos, económicos y sociales de la zona, que es muy importante tomar en cuenta. Existen también 5 convenciones UNESCO relacionadas con la cultura y los bienes culturales, los cuales, bueno, se pueden ver aquí en la pantalla. La Convención de Patrimonio Mundial, la de la lucha contra el tráfico ilícito, la del patrimonio inmaterial, la de la diversidad de las expresiones, así como la de la conservación del patrimonio durante un conflicto armado. También es importante organismos como el ICUCH, que es el Comité de Patrimonio Cultural Subacuático del ICOMOS, además de otras ONGs que participan en pro de la salvaguardia. En un vigoroso esfuerzo por proteger el patrimonio cultural subacuático, los estados de esta región han tomado diversos rumbos, tanto a través de sus instituciones como siguiendo iniciativas por caminos alternos. En concordancia con los principios básicos de la Convención de UNESCO 2001, la inclusión de la protección del patrimonio en las leyes y reglamentos nacionales es sin duda uno de los aciertos recomendado para ser replicado en cada uno de los países, generando así la adecuada plataforma legal que da pie a la salvaguarda de este patrimonio. Sin una legislación apropiada, no se puede llegar a una protección total. Es algo muy importante. Asimismo, lo es la elaboración de los inventarios nacionales, que constituye el primer nivel para la identificación, diagnóstico y gestión de estrategias, siendo el instrumento ideal para la investigación, la conservación preventiva, el manejo y la adecuada toma de decisiones sobre el patrimonio cultural subacuático, lo que sitúa a esta actividad como prioritaria bajo la premisa que señala: no podemos proteger lo que no conocemos. Ahora bien, voy a hablar de varios de los países de América Latina y el Caribe que han desarrollado la disciplina de arqueología subacuática en torno al patrimonio cultural subacuático. Empecemos, bueno, lo voy a hacer en orden alfabético, empezando por Argentina. Este es uno de los países con mayores avances en cuanto al estudio y salvaguarda de este patrimonio, además de la formación de profesionales, de tal suerte que actualmente cuenta con una cátedra oficial en la Universidad de Buenos Aires, que forma parte de la red UNITWIN de la UNESCO. Asimismo, tiene presencia en la Convención 2001 de la UNESCO, con un miembro en su Consejo Consultivo Científico y Técnico, que es la doctora Dolores Selkin, quien es responsable del programa de arqueología subacuática, el PROAS, parte del Instituto de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Han tenido muchísimos avances, muchos trabajos, pero bueno, destacar, por ejemplo, el trabajo de investigación que se realizó en torno a la corbeta de guerra británica HMS Swift, que se hundió en las costas del actual Puerto Deseado en 1770. La colección de este naufragio se encuentra en el Museo Municipal Mario Brosowski, en la provincia de Santa Cruz. Pasemos ahora a los trabajos que ha realizado Bolivia. Estos
básicamente a través del proyecto Titicaca de la Universidad Libre de Bruselas y del Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia. Este proyecto es dirigido por el doctor Christophe Deler de la Universidad de Oxford. El objetivo de este proyecto fue identificar y evaluar el patrimonio cultural subacuático para caracterizarlo e inventariarlo y poder reconstruir de alguna manera la dinámica de las poblaciones de la cuenca lacustre en relación con el cambio climático, es decir, las fluctuaciones en los niveles del agua, del lago. Se han registrado a la fecha 24 sitios arqueológicos sumergidos y además inventariado 21,000 artefactos y ecofactos que van desde el horizonte temprano para esta zona, que es del 800 a.C., al horizonte reciente, 1550 después de Cristo. Este último periodo es el que corresponde a la cultura inca. Ahora nos vamos a Chile. El trabajo arqueológico en Chile ha sido muy fructífero, principalmente encabezado por el arqueólogo Miguel Chapanov, y mucho del trabajo también se ha hecho, además de en pecios sumergidos en sus áreas marítimas, en sus zonas intermareales. Ahora, muchos de los países, y con Chile, y sí voy a ir mencionando, no están afiliados o no han firmado la convención y no son estados parte, y generalmente se asocia que en muchas ocasiones los investigadores hacen un excelente trabajo que no va acorde necesariamente con las políticas de cada uno de sus estados o gobiernos y bueno, llegan incluso a pactar con empresas que hacen del comercio de las piezas o del comercio de lo que puedan extraer, algo desde el punto de vista ilícito o moralmente no visto. Pero bueno, a lo que voy es que es importante señalar que Chile está haciendo un buen trabajo. Otro ejemplo de un estado que no ha firmado la convención es Colombia, y bueno, a últimas fechas todas las comunicaciones que hemos recibido sobre el galeón San José y la empresa Casa Tesoros que está involucrada, ¿no? A últimas fechas han cambiado ya la política, pero independientemente de este caso, existen investigadores que han hecho trabajos muy, muy importantes en la zona del Caribe y el Pacífico colombiano, ¿no? Que también hay que destacar, además de los trabajos que realizan varios investigadores del Museo del Norte y de la Fundación Apalache. El caso de Costa Rica ha tenido una colaboración con la Convención UNESCO muy cercana a través de su oficina en San José y del Museo Nacional de Costa Rica, organizando talleres de sensibilización dirigido principalmente a jóvenes, a estudiantes, a funcionarios, así como a guías de turismo, ¿no? Específico en el Parque Nacional de Coahuila. También en la costa del Caribe se ha registrado la existencia de sitios arqueológicos sumergidos de la mano de asociaciones locales con una fuerte participación comunitaria, principalmente de jóvenes y líderes que están retomando este tipo de proyectos, generando un ambiente de democracia hacia el patrimonio, así como el desarrollo de un turismo sustentable a mediano plazo. Teniendo como marco el Museo Nacional de Costa Rica, también se ha generado la creación y formación de un equipo especializado de arqueología subacuática que está en sus primeros pasos, pero que
seguramente tendrá mucho, mucho que decir en el corto plazo, ¿no? A la fecha, Costa Rica tiene identificados al menos 24 monumentos que entran dentro de la categoría que establece la Convención UNESCO. En cuanto a Cuba, destaca el trabajo del Centro Regional de Manejo y Gestión del Patrimonio Subacuático de Santiago de Cuba, en donde se ha habilitado el Parque Arqueológico de la zona, dando así una respuesta a la puesta en valor muy a la cubana del patrimonio cultural subacuático, que es una muy buena propuesta. Y asimismo se han explorado espacios prehispánicos y pecios de diversas temporalidades que van desde la época del contacto europeo-americano hasta la contemporánea. Ejemplo de ello es el pecio Bluet. Actualmente investiga una investigación que está relacionada con la carrera del té que arribó a la bahía de Santiago de Cuba. Asimismo, tenemos el caso de Ecuador, que en los últimos años ha enfocado sus políticas a la emisión de normativas técnicas y legales para la protección y gestión del patrimonio cultural subacuático, fundamentadas en los lineamientos de la Convención. Sobresalen los estudios realizados en la zona intermareal, en un sitio en el centro de la costa ecuatoriana denominado Liquigui, en donde se han ubicado estructuras de origen antrópico que hacen las funciones de trampas de peces, a las que se les denomina corrales marinos, las cuales están asociadas a asentamientos prehispánicos correspondientes a la cultura manteña, que está fechada entre 750 y 1532 después de Cristo. Las imágenes que se muestran al lado derecho son de incursiones de cazatesoros previas a la formación o dictaminación como tal de la legislación que tuvieron, bueno, entre otras cuestiones, la exploración y estos permisos para el descubrimiento y el usufructo del naufragio de la Capitana. Pero bueno, Ecuador ya va teniendo pasos firmes en relación a la protección del patrimonio a través de los fundamentos de la Convención. Asimismo, tenemos en Guatemala un claro ejemplo del despegue de la disciplina de la arqueología subacuática. En el lago Atitlán se encuentra una ciudad sumergida que es conocida como Samabac, pero que no es el nombre propiamente maya, y cuya ocupación prehispánica va del 200 antes de Cristo al 200 después de Cristo, en el periodo que conocemos como preclásico tardío, correspondiente a la cultura maya cachiquel. Este sitio ha sido explorado por la arqueóloga Sonia Medrano y en este ámbito se organizó por petición del Estado Parte Guatemala la misión de la UNESCO que básicamente ha tenido una primera fase que es el acercamiento a las comunidades y su participación directa en los trabajos de arqueología subacuática que se van a llevar a cabo, si bien va este año o a inicios del siguiente, sobre la puesta en valor de forma virtual de esta gran ciudad sumergida, uno de los ejemplos más importantes a nivel mundial en su tipo. Asimismo, Honduras, a través del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, ha realizado investigaciones históricas y actualmente hace inspecciones en la laguna de Centeno. Importante también el trabajo que realiza la arqueóloga Sandra Maradiaga,
quien está realizando un estudio sobre la interpretación, delimitación y visibilización del paisaje en torno al patrimonio arqueológico de la Laguna de Centeno. Panamá también ha sido otro de los estados, parte de la convención, que ha despegado de forma muy dinámica y cuenta ya a la fecha en muy poco tiempo con 3 profesionales capacitados en los temas de protección y en el último año con un especialista que ya forma parte del Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Convención, el arqueólogo subacuático Abner Arberda, quien, perdón, listo, que bueno, que viene a realizar una serie de trabajos de investigación para la comprensión de la historia marítima de Panamá, a través de un primer acercamiento relacionado con los inventarios para generar recomendaciones para las normas en torno al patrimonio cultural subacuático de Panamá. El gobierno actual está apoyando de manera importante, de tal suerte que se creó el Ministerio de Cultura. Y bueno, varias personas de Panamá, como Eustogio Márquez, también forman parte de estos equipos. El caso de Paraguay es un estado parte que ratificó la convención en el año del 2006 y cuenta con una institución rectora sobre patrimonio cultural que actualmente se encuentra trabajando en la implementación de protocolos arqueológicos que contribuyan a la protección del patrimonio cultural subacuático. Y asimismo se encuentran gestionando y planificando ya una misión del Consejo Consultivo Científico y Técnico, cuya cabeza principal es la doctora Dolores Selkin, sobre los eventos más importantes en la historia de Paraguay relacionados con patrimonio cultural subacuático, que es la guerra contra la Triple Alianza de 1864-1870. Esta misión definitivamente sentará las bases que permitirán la realización de un inventario del patrimonio subacuático de Paraguay. Entre muchos de sus participantes pues están el biólogo Sergio Ríos, la ministra Silvia Rey, así como Natalia Antora y bueno, muchos otros actores que están participando de manera muy activa para que Paraguay despegue en materia de patrimonio cultural subacuático y su investigación y protección. Ahora vamos al Perú, que es nuestro país sede el día de hoy en esta conferencia. Y bueno, importante el trabajo de arqueología subacuática que realiza este país con 2 exponentes que han venido trabajando de manera muy importante y en la actualidad están logrando una formación hacia otra generación que me parece muy importante, ¿no? Se trabaja todo a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y bueno, están realizando la Carta de Patrimonio Subacuático y la formulación de su reglamento de gestión. Asimismo, bueno, tienen una serie de elementos identificados como los que podemos ver en las imágenes, que uno muy importante que es el camino Inca, que está a 4.600 metros sobre el nivel del mar, pero que actualmente está sumergido. En cuanto a la República Dominicana, hay considerables avances también en materia de patrimonio cultural subacuático.
relacionados con la catalogación e investigación de los naufragios en Tolosa, Nuestra Señora de Guadalupe, y a últimas fechas la implementación del Museo de las Atarazanas, uno de los mejores aciertos que se han realizado en la región en torno a la protección y puesta en valor del patrimonio cultural subacuático. Asimismo, Uruguay realiza estudios basados en la elaboración de una carta arqueológica a través del departamento de Colonia y en la zona insular. También realiza estudios sistemáticos aportando en cuanto a las acciones relacionadas con la gestión en la bahía de Colonia de Sacramento y su entorno insular. Y hay un proyecto diseñado con conocimientos relativos a diferentes temáticas relacionadas con la identificación y evaluación de los bienes culturales costeros y sumergidos, la documentación de las prácticas sociales y percepciones vinculadas al entorno acuático, el desarrollo de técnicas específicas de prevención del patrimonio sumergido local y la sistematización de este conocimiento y su presentación accesible al público, ¿no? Y sobre todo, bueno, algo muy importante también para Uruguay, que aunque no ha firmado la convención, pues también tiene un buen camino recorrido y que esperemos que prontamente cambie su legislación para que pueda acceder a ser un estado parte. La investigación de sus especies intermareales es una problemática que comparte con los países de la región, pero que puede ser y es de hecho ya un proyecto que va muy bien encaminado hacia una relación internacional muy importante. En cuanto a México, se han realizado trabajos en muchas partes de la República Mexicana, tanto en la zona de Veracruz, en la zona de Baja California con el proyecto Galeón de Manila, en la zona de la península de Yucatán, en el área del Parque Nacional Banco Chinchorro. Y bueno, ejemplos puedo tener muchos, pero bueno, me gustaría destacar, por ejemplo, la digitalización casi a detalle del submarino USS H-1 de la Primera Guerra Mundial, encontrado en aguas de Baja California, en el Pacífico. También la identificación de cuerpos de agua y cuevas inundadas, etcétera, en la zona de la península de Yucatán a través de la tecnología LIDAR y la elaboración del sistema de información geográfico e inventario ya casi terminado, me atrevo a decir, con por lo menos 482 sitios arqueológicos subacuáticos, nada más para esta región de la península de Yucatán, y con un patrimonio sumamente vasto que va desde la identificación de fauna del Pleistoceno, hasta ahora el hallazgo de la mujer, del esqueleto de la mujer más antigua del continente americano, nombrada Naya, que se encuentra al interior de una cueva, la cual conocemos como Hoyo Negro. Los análisis y conservación que ha realizado el Instituto Nacional de Antropología, en donde han participado muchos especialistas y expertos en diferentes materias, desde relacionadas con investigaciones del Pleistoceno y la parte del Holoceno inicial. También con manifestaciones de pintura rupestre, cerámicas en cuevas inundadas y semi-inundadas, y lo mismo que pecios que van del siglo XVI al XIX, así como contemporáneos.
Destaca también investigaciones desde el punto de vista con mucha arqueometría, es decir, con análisis específicos de diferentes elementos que nos llevan, en este caso lo que estamos viendo en la pantalla, a entender de a poco y a través de diferentes análisis que se realizan, en este caso gracias a la participación del equipo del doctor Javier Reyes en la Universidad Autónoma de Campeche, de tal suerte que nos ha arrojado muchísima información sobre un pecio en particular que se denomina Ancla Macuca, que encontramos en el arrecife Alacrán. Y bueno, como pueden ver, es una serie de joyería que venía en un cargamento, además de cañones, y bueno, una serie de hipótesis que se han derivado a través básicamente de los estudios de arqueometría realizados tanto por el doctor Javier como los que están llevando a cabo la maestra en ciencias Diana Arano y otros tantos participantes para el entendimiento de este naufragio. Perdón, cabe destacar aquí la participación internacional de varios investigadores de España que vienen a apuntalar ese trabajo científico. Ahora bien, la arqueología subacuática y toda la investigación científica en torno al patrimonio cultural subacuático no podría ser posible sin los cuadros de personas especializadas. Y muchos de los países de América Latina y el Caribe hasta hace algunos años no contaban siquiera con un arqueólogo por país. Hoy podemos decir que gracias a los diferentes cursos, como el de Campeche en el 2010, que fue el primero que se realizó en torno a la Convención UNESCO 2001, y los diferentes espacios que se han abierto en este sentido, como en Cartagena, España, en 2011, en Buenos Aires, en 2013, en Port Royal, en 2012, en La Habana, también ese mismo año, y el último curso que se realizó justamente el año pasado con apoyo del Reino de España y de la UNESCO a través también del Instituto Nacional de Antropología e Historia y los gobiernos estatal y municipal del estado de Campeche, pues se ha logrado esta segunda generación de arqueólogos subacuáticos o especialistas afines relacionados con el patrimonio cultural subacuático de cada país. Ahora bien, también se han llevado a cabo reuniones regionales que vienen a fortalecer el trabajo de la región en conjunto. Si bien es importante que se realice este tipo de reuniones, también es importante señalar que la arqueología subacuática de cada país lo hacemos las personas. Y en este sentido, la cooperación internacional es sumamente importante. Un ejemplo de ello es la firma del Acta de Entendimiento entre México y el Reino de España, la primera en su tipo, que viene a apuntalar también ese tipo de cooperación internacional que es en todos los sentidos, ¿no? Otra parte importante que quiero mencionar es que muchos de los países de América Latina y el Caribe, en particular en Panamá, en Haití, actualmente en Guatemala y Paraguay, como ya les mencioné, son partícipes de las misiones del Consejo Consultivo Científico y Técnico, y durante estas misiones, además de realizar el trabajo de la inspección correspondiente para la salvaguarda del patrimonio cultural subacuático que generalmente está en riesgo, se aprovecha para hacer cursos o capacitaciones específicas a través de charlas en cada uno de los países que se visitan. También existe el concepto de buenas prácticas como parte de la Convención UNESCO 2001,
y América Latina, bueno, solamente tiene 3 casos que son básicamente el Museo de Arqueología Subacuática ubicado en San Francisco de Campeche, el Nevado de Toluca y su interacción con las comunidades indígenas y el trabajo arqueológico que se realiza en los pecios del Banco Chinchorro. Sin embargo, existen una serie de oportunidades aún por generar en toda la zona de América Latina y el Caribe, en contraparte, bueno, como podemos ver en lo que existe en cuanto a los casos europeos, pero bueno, es un primer paso que podemos seguir adelante para promover mucho más buenas prácticas en este sentido para la región. ¿Cuáles son los retos? Bueno, aquí puse algunos, a todos nosotros se nos ocurrirán otros tantos más. Están, por supuesto, las empresas de cazatesoros o comerciales que a últimas fechas se han disfrazado de empresas mineras o de empresas que extraen algún tipo de mineral o algún tipo de usufructo relacionado con apoyo a algún gobierno. En fin, ¿qué les puedo decir? Son muy hábiles y bueno, está en cada uno de los gobiernos monitorear de qué tipo de empresa se trata, ¿no? Y ser muy firmes en cuanto a la protección del patrimonio, ¿no? El saqueo y tráfico ilícito que se realiza tanto de forma, lo que yo le llamo el saqueo hormiga, como a gran escala, ¿no? Que está de la mano relacionado con los coleccionistas. Si no hubiera quien colecciona piezas, pues seguramente no habría este saqueo, ¿no? La construcción de obra pública y privada, que está últimamente dañando muchísimos de los lugares con patrimonio cultural sumergido, principalmente en el área costera. La contaminación, que está afectando también de manera muy fuerte a los acuíferos. Los buzos deportivos, no todos, solo aquellos que no cuentan con la información suficiente. La pesca de arrastre, como se observa en este gráfico, bueno, es algo que está destruyendo muchísimos de los pecios a nivel mundial, y también la depredación, ¿no?, de muchos de los pescadores furtivos. La falta de aplicación de la legislación o la falta de observancia de la misma por parte de las autoridades, ¿no? Y también de muchas de estas autoridades que están poco informadas, ¿no? A veces que no es que tengan mala intención, solamente que hay que también capacitarles en el sentido de la protección y conservación del patrimonio cultural subacuático. Un ejemplo muy claro es el trabajo que está haciendo la Interpol a nivel mundial y en la región, con un fuerte impulso en Argentina. En México también ya estamos dando pasos en este sentido para la identificación del tráfico ilícito relacionado con el patrimonio cultural sumergido que ha sido saqueado y que se encuentra ya sea a la venta o circulando en diversos mercados internacionales, ¿no? Que es posible a través de la Interpol lograr volver a reintegrarlos a cada uno de su estado. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado esta presentación. Y aquí, bueno, lo más importante que siempre me gusta hacer hincapié es que hace tan solo 10 años no existía casi la arqueología subacuática en América Latina, y hoy por hoy podemos decir que a través de los cursos de formación y a través del trabajo que se ha realizado tanto en torno a la Convención 2001 como cada uno de los países con sus institutos nacionales, se ha venido a fortalecer todo el trabajo de investigación, conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural subacuático. Y bueno, hay países que tienen un mayor desarrollo y otros menos, pero bueno, lo importante como latinoamericanos es apoyarnos
de manera en conjunta sacar adelante y proteger este legado que es de toda la humanidad, es de los jóvenes, es de los indígenas, es de las mujeres, y bueno, que es de todos nosotros y es parte de nuestra historia. Y bueno, con eso termino y agradezco de nuevo la invitación. Y bueno, nada más quería finalizar agradeciendo a una serie de personas que me ayudaron con información desde de los diferentes países, como Astrid Suárez, Abner Alberda, Matías Dortó, Julio César Sánchez, Gloriana Turcos, Sandra Maradiaga, Piero Talavares, Uciel de la Fuente, Eustogio Márquez, Carlos Pacheco, Ángel Martínez, Sergio Ríos y por supuesto al equipo de la Subdirección de Arqueología Subacuática en la península de Yucatán, que también estuvieron apoyando con muchos de los gráficos y la información, a Gabriel Ketz, a Biot Pizar, a Fernanda y a Jesús Gallegos. Bueno, pues les agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias, señorita Elena, por su interesantísima ponencia. Ahora pasemos a la ronda de preguntas. Pueden dejar sus preguntas en el chat de comentarios, tanto de Zoom como de Facebook, para poder ser respondidas. Aquí hay una pregunta de la señorita Stephanie Maita. ¿Cuáles son las medidas de conservación para el patrimonio que se encuentra oculto en el mar? Ok, las medidas de conservación para el patrimonio que se encuentra en aguas marinas. Bueno, primero es de acuerdo a los fundamentos de la convención. Uno es que cualquier tipo de trabajo que se realice tiene que ser in situ, es decir, no alterar los contextos arqueológicos, en el sentido de que cualquier tipo de investigación no remueva las partes de los contextos. Un ejemplo, si un pescador en un momento determinado llega a un sitio y por alguna razón extrae uno de sus cañones y ese cañón tiene información importante sobre la temporalidad o sobre algún evento histórico relacionado, pues perdemos parte de la secuencia histórica de ese contexto. Ahora, a nivel de conservación, se tienen que tomar en cuenta muchísimos parámetros que tienen que ver tanto de físicos como químicos, como de la naturaleza propia de los materiales. No es lo mismo tratar materiales metálicos que tratar la madera, que tratar los textiles, etcétera, ¿no? Y en este sentido, se han estado generando protocolos para tanto el registro como la intervención, como la conservación de los mismos elementos. Pero algo que tiene que ver con el trabajo de preferencia, esa conservación in situ, habla mucho de tratar de ubicar o dejar cada uno de los elementos en el lugar donde fue identificado. Ahora, si estos elementos son recuperados como elementos diagnósticos a los que se les puede garantizar su conservación y que van a estar de alguna manera en salvaguarda a mediano y a largo plazo, bueno, las estrategias de conservación irán modificándose de acuerdo a los objetivos de cada proyecto y las metas a alcanzar de manera general. No sé si respondí a la pregunta. Ahora hay otra pregunta de la señorita Damaris Sotero. Ella pregunta, ¿cuáles son las diferencias para hacer arqueología subacuática en mar abierto, en aguas fluviales y en celotes?
Perdón, no escuché bien. ¿Si me puede repetir? Claro. La señorita Damaris Sotero pregunta, ¿cuáles son las diferencias para hacer arqueología subacuática en mar abierto, en aguas fluviales y en cerotes? Perdón, es que se corta. ¿Cuáles son las? Y ahí me quedo. Pregunta, ¿cuáles son las diferencias para hacer arqueología subacuática en mar abierto, en aguas fluviales y en cerotes? Las diferencias de manera técnica, bueno, el agua dulce, el agua salada tiene diferentes densidades. Entonces, para lograr ser un buen buceador, y en este caso todavía un paso más, que sería un buen arqueólogo subacuático o un especialista relacionado con el registro de este patrimonio, es importante tomar en cuenta estos cambios de la densidad del agua, entre otros tantos factores, ¿no? Bueno, principalmente, por ejemplo, si yo voy a bucear en un pecio que está en agua marina, la densidad influye en mi flotabilidad, lo que quiere decir que tal vez se me haga más sencillo que en un lugar con agua dulce, donde la flotabilidad es menor, y necesito tener un buen manejo de la misma para no alterar los contextos. En cuanto a la parte fluvial, también es un poco más complicado, pero sí también es importante. Pero bueno, de todo esto, de la parte técnica relacionada al buceo, a lo que quiero llegar es que independientemente de la zona donde se trabaje, lo importante es no alterar el contexto. Y generalmente, a veces los primeros que lo alteran o los alteran son los arqueólogos subacuáticos o la gente involucrada en los proyectos por la falta de capacitación en el sentido de la actividad como buceo propiamente dicha, ¿no? Ahora, ¿cómo se exploran, por ejemplo, un pecio o un sitio en aguas intermareales o un sitio en un río o en una cueva o un cenote? Bueno, hay técnicas diferentes que se pueden aplicar a cada uno de los contextos, pero básicamente todas están relacionadas a la misma disciplina de la arqueología. O sea, nada más se van multiplicando y en últimas fechas aplicando las nuevas tecnologías, pero la base son las mismas. Ya. Ahora, Rafael Alarcón pregunta, los pecios que se encuentran en alta mar y que ameritan una investigación y un rescate de los materiales, ¿a quién amerita su intervención? Quiero entender que está preguntando a quién como Estado parte o dentro de cada gobierno, a quién le tocaría hacer esta intervención. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Sí, me parece que sí está preguntando esa. Ok. Bueno, como fui mencionando en cada uno de los casos, hay estados parte o gobiernos que ya han firmado la convención, ¿no? En América Latina por lo menos 20 países la han ratificado. Ahora bien, hay países que no lo han hecho y que están en vías de o no, dependiendo de su legislación. Ahora bien, básicamente, ¿quién es el indicado para hacer la protección y la salvaguarda? Bueno, yo te puedo decir que somos cada uno de nosotros como sociedad, como especialistas, pero si lo manejamos a nivel de organigrama, cada uno de los países tienen instituciones relacionadas con la protección de su patrimonio cultural y te puedo hablar del ejemplo de México, de Argentina, etcétera, que son las personas que
En el caso de México, la arqueóloga Pilar Luna de Reguerena, en el caso de Argentina, la doctora Dolores Selkin, que fueron impulsando la disciplina de tal suerte que si bien existía una plataforma legal nacional, también fueron impulsando a través de diversas actividades, de programas y proyectos y difusión de este patrimonio para que tuviese la adecuada visibilidad dentro del país para que también se genere una conciencia, porque si solamente existe en el papel una ley y no se lleva a cabo por la gente, y no estoy hablando solo de las instituciones, sino de los encargados de las áreas de arqueología subacuática, y si no las hubiese, por lo menos de la gente que está interesada en el tema, pues básicamente no sucede nada y el patrimonio siempre estará en riesgo. Por eso insisto, la arqueología subacuática, como mucho del patrimonio en América Latina, está en una fase que si no trabajamos de manera conjunta, pues no se pueden alcanzar las metas a corto plazo, ¿no? Y bueno, por eso había yo puesto aquí una diapositiva sobre las legislaciones, pero no es tanto señalar a quién le toca como entidad gubernamental, sino que todos unamos esfuerzos y señalemos cuando existen ese tipo de afectaciones al patrimonio o aplaudamos los buenos trabajos que en muchos de los casos se han venido dando, ¿no? Ahora, el señor Laur Cox pregunta, en su opinión personal, ¿qué herramientas, modelos o metodologías podrían ser las más adecuadas para educar y fomentar el valor del patrimonio cultural subacuático en las comunidades locales? Ok, como herramientas o mecanismos de acción en las comunidades locales. Bueno, voy a hablar un ejemplo muy puntual. Aquí en la península de Yucatán hemos trabajado con comunidades indígenas y comunidades rurales. De primera instancia, cuando uno llega en el primer contacto, en el acercamiento, pues bueno, es complicada la charla entre ambos grupos, ¿no? Pero una vez que se sortea esta primer barrera y que empieza un entendimiento entre los diferentes actores, se pueden lograr muchas cosas. Un ejemplo muy puntual es llegamos a una comunidad en Yucatán, los primeros encuentros fueron muy poco amigables, pero después de hacer una conversación de varios meses y de varias visitas, la comunidad se dio cuenta que el trabajo de arqueología subacuática que se iba a realizar iba a ser en beneficio de la misma comunidad, de tal suerte que incluso se logró un pequeño espacio museográfico que actualmente funciona para atraer un turismo desde el punto de vista muy local, pero que también se proyecta para algo a mediano plazo, ya de manera internacional, que pueda estar en una ruta cultural. Es decir, cómo cuando podemos empezar con una comunidad, no necesariamente con el pie derecho, puede esto acabar en un buen entendimiento, ¿no? Siempre y cuando haya una buena charla entre ambos grupos y que todos tengan un beneficio, porque ya sea económico, ya sea político, etcétera, ¿no? Eso es muy importante, pero sin perder de vista que lo más importante es la salvaguarda del patrimonio. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Tania Pelares. ¿Podemos ser parte de la UNESCO? ¿La UNESCO brinda becas?
Ok, la UNESCO como tal no contempla el concepto de becas, pero a últimas fechas, de hecho, va a empezar lo que se llama el diseño de la investigación de los océanos por parte de la Organización de las Naciones Unidas. En este sentido, el trabajo y la inclusión de los jóvenes es algo que es uno de los puntos que estas entidades, tanto la ONU como la UNESCO, señalan como principales. Entonces, es muy probable que existan una serie de proyectos a los cuales adherirse como jóvenes con menores de 30, 35 años para formar parte, ¿no? de estas iniciativas. Bueno, ahora el señor Edwin Lin pregunta, en cuanto a la arqueología subacuática, ¿qué avances tecnológicos se han dado para la realización del trabajo arqueológico subacuático hasta hoy en día? Bueno, creo que en la conferencia hablé de varios de los países. En cuanto, bueno, es una pregunta muy general, ¿no? Yo creo que lo principal es que los últimos 10 años, como lo comenté, muchos de los países que no habían tenido ningún tipo de desarrollo en este sentido han despuntado, ¿no? Siguiendo los ejemplos de Argentina y México. Y como comenté, países como Bolivia, como Chile, como Costa Rica, la misma Cuba, Ecuador, también Guatemala, que es un ejemplo de no tener arqueología subacuática, allá empezar a implementarla, Honduras con sus primeros trabajos, Panamá con un desenvolvimiento impresionante, de tal suerte que de casi no tener arqueólogos subacuáticos, ahora tiene 3, incluso una representación en la Convención de la UNESCO 2001, Paraguay, que también está haciendo lo propio, muy conscientes de la protección de su patrimonio, el mismo Perú que va encaminado, la República Dominicana, que también es otro de los casos de éxito, Uruguay, que también tiene mucha investigación, que también eventualmente se tendrá que adherir a la convención, y bueno, por supuesto el caso de México, ¿no? Que ya llevamos 40 años de labores ininterrumpidas con cuadros de trabajo, pero con una institución muy fortalecida y con una legislación sumamente rica en materia de patrimonio cultural para todo nuestro país. Muy buena respuesta. Ahora la señorita Berenice Ferra pregunta, ¿las piezas arqueológicas que son recuperadas en las exploraciones subacuáticas, a dónde llegan? ¿O dónde son estudiadas? ¿Y por quiénes? Ok, bueno, este tipo de elementos que forman parte de los contextos, como señalé, lo ideal es que se trabajen in situ. Eso es lo ideal, ¿sí? Eso no quiere decir que en ocasiones se recuperen algunos materiales que les llamamos diagnósticos, es decir, que nos puedan brindar información sobre cronología, sobre cuestiones sociales de época y otras tantas cuestiones. Pero ahora bien, esto depende mucho del país, mucho del proyecto, mucho de la legislación, pero por eso la convención como instrumento rector para todos los países sí señala que lo prioritario es trabajar los pecios o los sitios arqueológicos con patrimonio cultural subacuático in situ. Si se llega a tomar la decisión de recuperar este patrimonio y a través, como lo comenté, de elementos diagnósticos, hay que garantizar su conservación a largo plazo
y, por supuesto, la puesta en valor que esto conlleva. Hoy en día ya los medios virtuales ayudan mucho al respecto y generan la información relacionada, ¿no? Básicamente lo que quiero decir con esto es que no es viable, no se vale extraer ningún tipo de elemento de ningún medio acuático, ya sea marino o de aguas interiores o continentales, y que acabe en una bodega sin ser investigado, sin ser tratado y sin alcanzar su puesta en valor, por lo menos a nivel, ya sea a nivel de información o del objeto mismo, ¿no? Ahora, la pregunta final de la señorita Marta Latapi. Ella pregunta, ¿se han hecho investigaciones en los cenotes cercanos a Tiosuco? Hola, sí, bueno, Marta, sí se han hecho exploraciones en toda la zona de Tijosuco, a los alrededores, y también hay evidencia de la época maya, principalmente del clásico tardío, que viene a ser del 700 después de Cristo, hasta el posclásico, 1525 para la región, y en cuevas semihúmedas que también están hacia la parte de Tijosuco poniente. Pero sí tenemos evidencia. Y actualmente, a través de la teledetección con imagen LIDAR y el trabajo que estamos realizando, que empezó básicamente este año, hemos identificado varios cuerpos de agua, además de cenotes, básicamente aguadas o de otro tipo, ya vinculados con la cultura maya, y entradas de cuevas semi-inundadas que habrá que inspeccionar para identificar la presencia y o ausencia de patrimonio cultural. Muchas gracias. Gracias a nuestra estimada ponente Elena por brindarnos parte de su tiempo, para brindarnos nuevos conocimientos relacionados a la arqueología subacuática, y felicitarla por su loable labor para la conservación y la puesta en conocimiento de ese importante patrimonio. De parte de todo el equipo del semillero, le agradecemos de verdad bastante y esperamos que todo lo que está pasando en el mundo se regularice para que un día pueda traer a Perú para dar una ponencia ya presencial. Claro, me dará mucho gusto. De nueva cuenta, te agradezco por la invitación. Estamos a la orden y bueno, en la parte final, a ver, aquí tenía mi email para que el que le interese contactarme con mucho gusto, cualquier duda o tipo de información que quisieran intercambiar, pues, por favor no duden en escribirme. Y quería comentarles, los felicito por esta iniciativa que básicamente entiendo que es de jóvenes con mucha iniciativa, con muchas ganas de difundir nuestro patrimonio cultural y sus valores desde el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, y también quiero hacerle llegar la invitación a usted y a todos los que nos están visualizando que este sábado a las 6 p.m., también vía Facebook y vía Zoom, tendremos a la doctora Victoria Nuyara de Argentina, nos pondrá sobre arqueología en la Antártida. Sin más que agregar, le agradezco mucho y damos por finalizada la ponencia de hoy. Muchas gracias.